Muy bien, amados hermanos, y ahora sí, qué gozo poder estar con ustedes. Para aquellos que no me conocen, yo soy Frank Moreno. Vamos a analizar, a meditar en uno de los pasajes que yo considero fundamental dentro de la palabra del Señor y de los más hermosos. Y es el Salmo 23. Pero antes de ello, quiero volver a orar nuevamente para que el Señor sea el que dirija todo lo que vamos a escuchar, que sea el Espíritu Santo el que pueda hablar y aquel que pueda enriquecer nuestros corazones con lo que es necesario para nuestras vidas, que es su santa palabra. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia en esta hora. Y yo en lo personal te quiero dar gracias por esta amada congregación lumbrera, porque los hermanos aquí ciertamente lo son, donde quiera que estén. Y Señor, han sido de gran bendición para mi vida, para la vida de mi esposa y para la vida de muchas personas más, Señor. También te suplico, Señor, que tú bendigas tu santa palabra. Queremos recibir maná celestial. No queremos oír palabras huecas, palabras que en realidad salen de la mente humana. Señor, queremos oír aquello que ha sido inspirado por ti y que sea dirigido por tu Santo Espíritu. Bendice esta porción de tu palabra que vamos a leer, que es tan inmensa en riquezas inescrutables y a la misma vez manifiestas. Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella también. En el nombre de Jesús oramos, dándote las gracias. Amén. Amén. Si son tan amables, les ruego que abran sus Biblias en el Salmo 23 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si nos ponemos nuevamente de pie, por favor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Pueden tomar asiento, por favor. El título del mensaje de hoy es El Señor es mi pastor. Es interesante observar cómo el libro de los Salmos es uno de los libros más interesantes que se encuentran no solamente en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia. En realidad, el título de los Salmos en hebreo es Tehilim, que significa salmos, alabanza, y a la misma vez tiene una connotación que es tefilot, que significa oraciones. Es el libro más amplio de toda la Biblia. Ustedes saben que tienen 150 capítulos, llenos de salmos sumamente interesantes, impresionantes, tiernos, desgarradores, de afirmación, de desespero, pero a pesar de que hay muchos de ellos hermosos, aunque todos lo sean de una forma o de otra, hay uno que se destaca por sí mismo, y es el hecho de que el Salmo 23 fue escrito por un poeta, por un pastor, por un escritor, por una persona conforme
al corazón de Dios, que fue David. Por eso es tan sublime, es tan inspirador, que ha sido llamado el Salmo de todos. El Salmo de todos. Porque es el más conocido, el más memorizado, el más recitado. Lo aprenden los jóvenes, los niños y los adultos. Y siempre ha impresionado y ha sido de inspiración para el arte, la música y la literatura. De hecho, se ha escrito mucho acerca de él y muchos siervos de Dios, grandes conocedores de la palabra, lo han podido hacer, como el caso de Spurgeon, que era el príncipe de los predicadores, predicador inglés, que escribió Los tesoros de David o El tesoro de David. 3 volúmenes sobre los salmos, y especialmente se centra en el Salmo 23, y es uno de los libros más conocidos, que dependiendo de la editorial donde haya sido editado, tiene más de 1000 páginas de extensión. Imagínense ustedes. Además de eso, el Salmo aparece en muchos cuadros, en muchos hogares, aparece en muchas paredes pintadas de instituciones cristianas, como pueden ser escuelas, etc. Y no solamente eso, sino que también ha servido como bálsamo que mitiga todo dolor. Para el alma herida, para el alma que está frustrada, para el alma que tiene dolor, para aquel que se encuentra en el lecho del dolor. Y es uno de los salmos que más ha sido leído en el lecho de muerte de las personas. Inclusive, muchas de ellas, antes de morir, las últimas palabras que dijeron fueron precisamente las palabras del Salmo 23. Es conocido por muchísima gente. Es el pasaje más conocido, juntamente con el de nacimiento de Cristo, Lucas 2, por parte de todos, de no creyentes y de creyentes, dentro del aspecto bíblico. El Salmo 23, ya saben ustedes que tiene 6 versículos, es muy fácil de memorizar, pero sin embargo, a pesar de ello, es difícil de vivir, porque cuando llega el momento de la prueba, el momento de la dificultad, entonces es cuando demostramos que ciertamente ese salmo también es nuestro. Es decir, podemos decir que en medio de la dificultad Dios se manifiesta con poder porque confiamos en Él. Decía Agustín de Hipona que el Salmo 23 había sido llamado el himno de los mártires, porque las personas en la antigüedad, cristianos, que eran perseguidos y eran muertos, eran asesinados, se convertían en mártires, inclusive en la hoguera, antes de morir, delante de aquellos que estaban viendo aquel trágico espectáculo, recitaban el Salmo 23. El Salmo 23 tiene muchas cosas importantes, pero hay varias que yo quiero destacar, particularmente 5, que son parte de la provisión que Dios nos ofrece y de las muchas cosas que Él constantemente nos está dando. Número 1, Dios nos ofrece su provisión. Vamos a analizar esto en el Salmo 23, versículos 1 y 2, forman parte de ese encuadre, de esa división que yo he querido tener. El Salmo 23 se sabe que fue escrito por David. Sin embargo, no se sabe en qué etapa de su vida fue escrito.
Hay algunos comentaristas que indican que fue escrito cuando él estaba en una de las cuevas de Adulam, donde era perseguido por Saúl y quería matarlo. Sin embargo, la mayoría coincide en que el salmista lo escribió ya en las postrimerías de su vida, poco antes de morir. Sea lo que sea, lo bien cierto es que él puede decir lo siguiente para comenzar el salmo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que identifica el carácter de todo el salmo y la narrativa que contiene por medio de la expresión del poeta, del escritor divino. Lo bien cierto es que al hacer esa declaración nos da a entender una cosa sencilla. No se presenta como pastor, y él había sido un pastor de mucha experiencia. Se presenta como oveja y lo hace delante de Dios, teniendo en cuenta que Él es el verdadero pastor de pastores, Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia nos habla de la creación de los animales, vertebrados, invertebrados, los peces, las aves, etc. Se mencionan a muchos de ellos como los felinos, los leones, el leopardo, también el tigre, las aves, etc. Pero no hay ningún animal que se destaque tanto en la Biblia, además de que habla de la serpiente como algo tenebroso, ¿no? Particularmente en el aspecto de la narrativa del huerto del Edén. No hay ningún animal tan importante como la oveja en la Biblia. Ninguno de ellos. Porque tiene un aspecto simbólico muy, muy interesante. Por una parte, representa la personificación del ser humano. Lo que es el ser humano, y ahora vamos a ver qué características tiene la oveja, porque la oveja es un animal bastante peculiar, pero lo vamos a analizar un poco más tarde. Lo bien cierto es que es muy interesante porque se utiliza como símbolo, por ejemplo, en la Pascua, cuando los judíos tienen que salir de Egipto y Dios, el Señor les dice: tenéis que matar a un cordero de 1 año de edad y tenéis que pintar los postes y los dinteles de las casas para que cuando pase el ángel de Jehová solo elimine, extermine o mate a los primogénitos de los egipcios. Vosotros estaréis a salvo. Posteriormente, Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesucristo llegar a él, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es muy importante el asunto de la cuestión de la oveja. Ahora, también es interesante notar el hecho de que hay 2 oficios que fueron los principales, los primarios, los del principio. Uno fue el de labrador. Miren ustedes lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar antes de caer y antes de formar a Eva. Después, posteriormente, en Génesis 4:1 y 2 dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Pastor y labrador, labrador y pastor. Bueno, esto simplemente a título informativo. Ya sabemos que el ganado de las ovejas y demás
que no era el vacuno sino el ovino, fue principal dentro del pueblo de Dios. Grandes hombres fueron pastores, como Moisés, como Jacob y también David. Así es que la oveja es un animal muy distinguido. David es experto en la materia, porque es una persona que había sido pastor. Recuerden ustedes que en las familias judías, cuando uno era joven, normalmente quien se encargaba de cuidar a las ovejas era casi siempre el más pequeño, porque los mayores tenían que hacer otras cosas y demás. Y nos dice la palabra del Señor que cuando fue Samuel para ungir a David, su padre de David, le presentó a todos los hijos menos a David, porque David estaba en el campo cuidando ovejas, ¿no? O sea que eso es un aspecto también muy interesante a tener en cuenta. Pero bien cierto es que él puede decir con propiedad: el Señor es mi pastor, porque lo ha vivido, sabe precisamente lo que significa, y está diciendo algo muy, muy destacable. Está diciendo: el Señor es mi pastor, no es el pastor de toda la humanidad. Él sabe que es el pastor de toda la humanidad, pero él tiene una comunión tan entrañable, tan íntima con él, que dice: el Señor es mi pastor. Y ese sentimiento de intimidad con Dios es el que debemos de tener nosotros los creyentes, porque a pesar de que sabemos que es el pastor de los pastores y de todas las iglesias, cuando decimos es mi pastor, y yo lo quiero tanto, yo lo amo tanto, yo tengo tanta comunión con él, yo siento que me dirige por todos los lugares donde voy, siempre que hago su voluntad, por lo tanto es mío, y en consecuencia nada me faltará. No es tan sencilla la declaración: nada me faltará, porque es interesante observar que muchas veces decimos: el Señor es mi pastor y me va a dar lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y si no, analice sus oraciones. ¿Qué es lo que le pedimos al Señor? Lo que creemos que es conveniente para nosotros y para los demás. Pero no es cuestión de tener a Dios para decir: Señor, dame el mejor trabajo, dame el que menos esfuerzo realice, dame el que más salario me dé, dame la casa más bonita del vecindario, dame el vehículo de última moda. No se trata de eso. Se trata de decirle: Señor, dame una vida que pueda complacerte a ti, y que como consecuencia de ello muchas personas puedan ver a Cristo en mí. Y eso es lo que estaba diciendo David. En cierta ocasión, una niña, hablando con su mamá acerca del Salmo 23 y particularmente de este versículo, le dijo: ¿sabes una cosa, mamá? El Señor es mi pastor, y eso es suficiente. Y eso es suficiente. Y esa es una gran verdad. Eso es suficiente. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es interesante observar cómo en las tierras áridas y desérticas de Judea, el pastor tenía que llevar el ganado a veces muchos kilómetros para que pudieran alimentarse y puedan refrescarse, etc. Sabía perfectamente dónde se encontraban los arroyos de agua fresca, y por esa razón entonces caminaba y los dirigía plácidamente de la forma que podía, y hasta que podían llegar a un remanso de paz. Y saben ustedes que hay un pastor que se llama Philip Keller. Fue muchos años
pastor de ovejas, hasta que el Señor lo llamó para ser pastor de una congregación. Y dice que hay 5 cosas que a las ovejas les inquieta muchísimo y no pueden ni tener ninguna paz y no pueden descansar. Si tienen miedo, si hay fricción entre ellas, si hay parásitos que las molestan, si tienen hambre y sobre todo si tienen sed. Si estas características se manifiestan en la vida de la oveja, las ovejas no descansan, no se echan en el suelo. Están inquietas, están con demasiadas interrogantes en la mente y por lo tanto no pueden descansar debidamente. ¿Saben ustedes que nos pasa a nosotros exactamente lo mismo? Vivimos en la era de la información, de la tecnología, y eso nos está acaparando más y más todos los días. Y en las familias, en los matrimonios, en los individuos, hay más y más actividades que se están efectuando, se están llevando a cabo, y nos hemos metido en una carrera vertiginosa, en una carrera sin parar que no tiene fin. Y ahí es donde tenemos que parar, dejar la carrera sin límite y recordar que el Señor es nuestro pastor, que nos debemos a Él, que no debemos de afanarnos tanto, y en vez de poner la mira en las cosas banales del mundo, poner la mira en las cosas celestiales del Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice la segunda parte del versículo número 2. Ustedes saben, y aquí tenemos doctores, que el agua es el principal componente del cuerpo humano. Cuando nacemos habitualmente tenemos un 75% de agua del cuerpo. Después, cuando ya pasamos los 20 años y demás, tenemos hasta el 60% más o menos, y de 60 años para arriba tenemos como el 50%. Las mujeres tienen un poquitín menos por la cuestión del cuerpo, etcétera, ¿no? Pero se van desarrollando una serie de etapas por los músculos, porque vamos perdiendo calidad de músculo también, y eso influye en la pérdida muscular, la composición corporal va cambiando. Las ovejas tienen del 70 al 80% de agua en su cuerpo. Eso es vital para ellas, es fundamental, de la misma forma que nos ocurre a nosotros. Si no bebemos mucha agua, pues nos deshidratamos, nos mareamos, etcétera, ¿no? Pero en el caso de las ovejas es interesante, porque el agua le ayuda a tener vigor y fuerza y vitalidad. Sin ellas se pierden realmente. Buscan dónde beber a cualquier costo. Y no distinguen y se meten en los charcos donde beben y pueden adquirir parásitos que puede afectarles el sistema, el hígado y todo lo demás. Por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es interesante observar que el Señor dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Las ovejas saben que tienen patas muy delgadas y el cuerpo por la lana pesa mucho. Cuando llegan a beber agua, no lo hacen habitualmente en lugares con aguas turbulentas donde se mueve mucho, porque ellas saben que si bebiendo
se caen, inmediatamente se dan la vuelta por el peso, la lana se llena de agua, inmediatamente se ahogan y dejan de existir. El Señor nos pastoreará a nosotros justamente con lo que necesitamos. El 3, que es la dirección, dice: confortará mi alma. La palabra confortará significa restaurará, significa reparará, significa hacer volver al pastor al redil. Por eso dice Jeremías 50:19 lo siguiente: y volveré a traer a Israel a su morada, y él pacerá en el Carmelo y Bazán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Así el pastor, como el Señor, que hace volver a su pueblo y lo trae al redil, hace también exactamente el pastor con las ovejas. Y el Señor nos dice en su palabra: los que estéis trabajados, todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor nos hace descansar. No importa el problema, no importa la situación, no importa las circunstancias. Dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La oveja no tiene sentido de dirección, no tiene GPS. Sí que es cierto que tiene un ojo en cada lugar que le permite tener una visión binocular, es decir, que puede ver su entorno, pero mirando al frente, el animal no ve bien, solamente puede llegar a alcanzar aproximadamente de 10 a 20 pies, es decir, de 3 a 6 metros de distancia. Y por lo tanto, dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si las ovejas se apartan del rebaño, fácilmente se pueden perder, porque no tienen sentido de orientación. Por eso observen las características que estoy mencionando y que cité al principio para personificar al ser humano en comparación con la oveja, lo que tienen o lo que tenemos en común en ese sentido. El pastorear abarca guiar, cuidar, alimentar, vigilar y defender. Y dice el Señor Jesús, dijo en Juan 10:11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Después pasa al 14 y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me guiará expresa la idea de tener una convicción de que Él está al cargo de todo, pero que debemos de obedecerle y debemos de seguirle fielmente. El tercero es la protección, y la encontramos en el versículo 4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y después continuaremos con la otra parte. Observen ustedes como ahora el salmista, que ha estado utilizando un pronombre personal singular en tercera persona: el Señor es mi pastor. Ahora cambia la acción gramatical y utiliza la segunda persona del singular, pronombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú ahora estás conmigo. Tú estarás a mi lado. Y no solamente estarás a mi lado, sino que estarás siempre hasta el final. Es el concepto del salmista. Por lo tanto, sabía perfectamente que cuando los pastores tienen que alimentar a las ovejas, en algunas ocasiones tienen que llevarlas por lugares que se encuentran en valles,
donde hay montañas a ambos lados. En las montañas están los depredadores, los lobos, los leones, muy pendientes, y en un momento determinado pueden llegar allí y coger, cazar y matar alguna oveja. Pero él está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué significa esto? Significa que el animal estaba en constante peligro y nosotros estamos en la misma situación. Estamos en peligro de caer en el pecado. Estamos en peligro de caer en la indiferencia. Estamos en peligro de caer en la lejanía de Dios. Nunca vamos a caer en la gracia, cuidado. La salvación no se pierde, sino que estamos en peligro de diferenciarnos y alejarnos de Dios. Pero hay una cosa, observen ustedes, aunque ande en valle de sombra, pregunto, ¿la sombra mata? No, imposible. Decía Spurgeon otra vez, que la sombra de un perro no te muerde. La sombra de una espada no te puede matar. Entonces tenemos que estar tranquilos, tenemos que confiar en el Señor. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De modo pues, que cuando usted vaya pasando por una prueba, cuando usted esté en sombra de muerte, recuerde que eso es simplemente la sombra. Ni siquiera la muerte para nosotros nos hace daño. Al contrario, la muerte para nosotros es el final de nuestra etapa terrenal para comenzar la etapa que anhelamos tener gloriosamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo que Él siempre está a nuestro lado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado eran las dos herramientas que tenían los pastores. La vara era una vara de esta altura más o menos, con una especie de porra, es decir, de cabeza redonda, donde los pastores a veces incrustaban cristales y clavos para poder defenderse contra los lobos, contra el animal que viniera a arrebatar una oveja. Y la vara, el callado, perdón, es esa que ustedes conocen muy bien, que tiene un ángulo en la cabeza, es más larga, servía para atraer a la oveja cuando se iba, servía para disciplinarla también, dependiendo de cómo la cogiera, podría erguirse ella o no, para humillarla, y eso es lo que hace el Señor también con nosotros. Nos protege, pero Él quiere manifestar siempre su autoridad en nuestras vidas para que la protección sea totalmente completa. Se cuenta la historia del doctor Charles Allen. El doctor Charles Allen era un pastor, ya está con el Señor, de una de las iglesias más prominentes en Nueva York. Muy conocido, ha escrito varios libros, etc. Dice que un día uno de los miembros de su iglesia acudió a su oficina, que por cierto era amigo suyo también, porque su psicólogo le había dicho, después de tratarlo un tiempo, que fuera a ver a su pastor. Cuando llegó allí, el miembro de iglesia le explicó el problema que tenía y el doctor Allen abrió el cajón del escritorio, cogió un papel y le dijo, te voy a dar la receta correcta. Y le escribió allí lo que tenía que hacer. Y la receta decía lo que le explicó al amigo, al paciente. Vas a leer el Salmo 23 5 veces al día. Al levantarte, al acostarte y antes de cada comida.
Después de una semana, ven a verme, a ver cómo te sientes. Después de la semana, regresó a donde estaba el pastor y le dijo: pastor, ya soy otra persona. Ahora he entendido el valor de ser el Señor nuestro pastor. De modo que esa es tu vara y tu callado. El cuarto aspecto que quiero destacar es la justicia, que se representa en el Salmo 23, versículo 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí la metáfora que está presentando David cambia. Ahora es el Señor está preparando el banquete y lo prepara para poder alimentar bien a su pueblo. Acuérdense de aquello de las bodas del Cordero, ¿verdad? Y dice: en presencia de mis angustiadores. Muchas veces las ovejas iban por lugares muy peligrosos y habían, como dije, depredadores por los lados, pero habían unos pastos deleitosos y ahí comían tranquilamente mientras aquellos estaban viendo la oportunidad de cazarlas. Pero en este caso también tiene otra figura interesante, y es que en la antigüedad algunos ejércitos, cuando tenían una batalla con otro ejército y ganaban la batalla, cogían a los generales, a los capitanes, y se los llevaban a un lugar donde los oficiales de ese ejército que había ganado iban a comer opíparamente, comida deliciosa, un banquete, un festín. Ellos los ataban con cadenas a los postes y demás, y mientras aquellos que antes habían querido matarlos sufrían, ellos comían un manjar delicioso. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. A veces surgen personas en nuestra vida que nos hacen la vida difícil y: ay, mi jefe, este jefe, ay, no lo paso, este vecino mío no quita la basura debidamente, deja ahí unas cuantas cosas, qué horrible, etcétera, etcétera. Mi receta para ustedes es la oración. La oración y el ejemplo. Porque llegará el día en que el Señor nos ponga en el banquete, donde nuestros enemigos estarán contemplando la gloria del Todopoderoso. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Existía la costumbre en la antigüedad de que cuando una persona venía de viaje como invitado a un hogar, habitualmente le lavaban los pies y le ponían aceite en la cabeza, porque eso lo refrescaba y era un símbolo de respeto. No hacerlo era una falta de consideración. Y aquí el salmista está diciendo: mi cabeza está rebosando de aceite y mi corazón de gozo, de llenura. A las ovejas se le ponía también aceite en las cabezas cuando tenían mucha calor, cuando habían parásitos volando, y sobre todo por las serpientes, porque a veces cuando ellas iban a comer, si habían serpientes en los agujeros, se enrollaban en su cabeza y las podían matar. Eso es lo que hace el Señor. No solamente nos unge con aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo también, y hay muchos pasajes que hablan de eso como símbolo del Espíritu Santo, sino que además nos ofrece gozo, paz y alegría. Y dice el 6 es vida eterna. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El último versículo nos habla de que el peregrinaje que la oveja está realizando
llega a su curso final, y en este caso en la vida de David, llega a lo que él anhela, estar en la casa del Señor. Por eso dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado de Dios y esta buscaré, que esté yo siempre en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su santo templo. La escena es maravillosa. Concluye la peregrinación terrenal para comenzar una celestial. Con esto concluyo. Una noche, en un castillo de Inglaterra, se celebró un banquete donde se invitó a toda la gente conocida, ilustres personajes, personas de la alta sociedad, para disfrutar de un día. A esa cena fue invitado un actor y un recitador muy conocido en aquella época. Comieron, y cuando los comensales hubieron finalizado, el actor y declamador se puso en el centro de aquel salón y comenzó a recitar pasajes de poesía de William Shakespeare, citó a John Milton y a otros muchos. Cuando finalizó, les hizo la invitación a los comensales de que si querían que él recitara alguna otra cosa, que lo dijeran, y con mucho gusto lo iba a hacer. Allí, entre todos, en un rinconcito se encontraba un pastor anglicano que se levantó y le dijo muy respetuosamente y con mucho cariño: ¿sería usted tan amable de recitarnos el Salmo 23? Y el hombre dijo: con mucho gusto, pero con una condición. Después de que lo recite yo, tiene que recitarlo usted. El pastor aceptó el reto. Y aquel hombre comenzó a recitar: Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, todo eso. Y lo hizo con voz solemne, con muy buena pronunciación, con esas voces de radio que a veces escuchamos que decimos: caray, ¿quién pudiera tenerla, no? Cuando finalizó, inmediatamente toda la gente comenzó a aplaudir y hubo un estruendo en aquel lugar por tanto aplauso que aquello parecía que se acababa el mundo prácticamente. Terminó y le dijo: pastor, ahora le corresponde a usted. El pastor se levantó de una forma muy respetuosa, pero también como mirándose introspectivamente a sí mismo, comenzó a recitar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de corriente me pastoreará. Confortará mi alma. Y todo eso hasta el final. Cuando llegó el final y terminó, hubo un silencio sepulcral en aquella sala. Y al instante, lágrimas de los ojos de los asistentes comenzaron a rodar por las mejillas y hubo un gran llanto por parte de la mayoría de gente. Aquel poeta se levantó y dijo: ¿saben ustedes por qué ha pasado eso? ¿Saben por qué cuando yo
recité, ustedes aplaudieron tan efusivamente, porque yo conozco el Salmo de memoria y lo he recitado muchas veces. ¿Saben ustedes por qué han llorado, han derramado lágrimas cuando el pastor lo ha dicho? Ha sucedido porque el pastor es una persona que conoce al pastor del Salmo 23. Y no solamente lo conoce, sino lo ama y lo sigue. Mis amados hermanos, no es lo mismo saberlo que creerlo y experimentarlo. Dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mi pregunta el día de hoy es, ¿conoce usted el pastor del Salmo 23? ¿Le ha entregado su vida a él? ¿Le ha entregado toda su confianza? ¿Se ha puesto en sus manos? Quiera el Señor que así sea. Y si no es así, abra su corazón a Cristo y déjele que le pastoree para que usted llegue a degustar las mieles de todo lo que ofrece el buen pastor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo mucho que podemos aprender de ella. Y gracias porque hemos podido escuchar tu voz. Señor, no sabemos si aquí hay alguna persona que no te conoce, que todavía no es tu oveja, pero sí la hay, que hay en ella la disposición de abrir su corazón y decirle a Cristo, yo quiero que tú seas mi pastor. Gracias por todo, Señor. Permite que esta semana que hemos comenzado sea una semana en la cual nuestra conducta, nuestros dichos, nuestros hechos y nuestros pensamientos puedan traer honor y gloria a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.